Mi novia decía que era muy celoso, pero se metía a bañar con su mejor amigo cuando yo no estaba. Desde niño, siempre fui reservado. No tímido, sino cuidadoso. No me gustaba hablar mucho de lo mío, pero cuando algo me importaba, lo daba todo. Y Andrea, ella fue de esas cosas que me importaron de verdad. Nos conocimos en la universidad, en una clase de arte contemporáneo a la que ninguno de los dos quería ir. Me senté a su lado y, sin saberlo, empezó una historia que cambiaría por completo la forma en que veo el amor, la confianza y la traición. Andrea era de esas chicas que brillan sin esfuerzo. Pelo rizado, sonrisa grande, de esas que se ríen con la cabeza hacia atrás como si no les importara el mundo. Tenía una energía diferente. Y yo, bueno, era el típico tipo buena onda, con buena conversación, pero no de esos que roban miradas. Lo que me atrapó de Andrea no fue su físico, fue su manera de pensar. Desde el principio me dijo: yo no creo en las relaciones tradicionales. Lo mío es la libertad. La gente confunde amor con posesión. Y sí, me descolocó un poco. Yo soy más clásico, más de compromiso. Pero quise entenderla, adaptarme. Porque me enamoré. Al principio todo era fuego. Pasábamos horas hablando, salíamos a cualquier hora solo a caminar, a explorar la ciudad. Era intensa, impredecible, divertida. Sentía que vivía dentro de una película indie. Hasta que lo conocí a él. Juan. Su mejor amigo de toda la vida. El típico tipo con toda la pinta de galán relajado. Camisa abierta, tatuajes, sonrisa confiada. Me lo presentó como su hermano de otra vida. Y sí, se notaba que se conocían hace años, que había confianza, bromas internas, anécdotas que parecían infinitas. Pero también había algo más. A veces lo notaba mirándola con esos ojos que no se le ponen a una amiga. A veces ella se reía con él de una forma que no hacía conmigo. Y aunque intenté callar esa vocecita dentro de mí, había momentos en que el estómago me apretaba solo de verlos juntos. Una noche, salimos los tres con otros amigos. Estábamos tomando algo en casa de uno de ellos, y cuando me levanté para ir al baño, vi algo que me dejó helado. Juan estaba acostado en el sofá, y Andrea recostada sobre su pecho, mientras él le acariciaba el cabello como si fuera lo más normal del mundo. Cuando volví, me senté al lado de ella y le susurré: ¿todo bien? Ella me miró confundida, como si no entendiera por qué preguntaba. Sí, ¿por? Solo, no sé. Estás muy cómoda con Juan, ¿no? Y ahí empezó todo. Cambió la expresión. Se puso seria. ¿Estás celoso? No, solo me pareció raro. Juan es mi mejor amigo. Siempre nos tratamos así. ¿Te molesta que tenga amigos hombres? Intenté explicarle que no era eso. Que solo me parecía que había una línea que se estaba cruzando. Pero fue inútil. Guau, de verdad que eres inseguro, ¿eh? Me sentí como un tonto. Como si estuviera exagerando. Esa noche me fui a dormir con un nudo en el pecho. Pero lo peor, apenas comenzaba. Después de aquella noche en que la vi acurrucada con Juan, algo cambió en mí. Intenté hacerme el loco, tragarme la incomodidad, actuar como si todo estuviera bien, pero en el fondo ya había algo roto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ella lo notó. Andrea empezó a decir que yo ya no era el mismo, que me había vuelto distante, que la miraba con ojos de duda. Y tal vez tenía razón. Pero también era cierto que, por más que lo intentara, no podía ignorar lo que veía. En los días siguientes, Juan comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces, cuando yo llegaba a su apartamento, él ya estaba ahí. Otras veces, Andrea me decía que tenía plan con Juan y que no podía verme ese día. Cuando le preguntaba qué iban a hacer, me soltaba respuestas como: vamos a ver películas, como siempre. Nos vamos a un spa, él me regaló un masaje por mi cumpleaños. Vamos a caminar por la montaña. Necesito aire. ¿Y yo? Pues me quedaba callado. Porque ya me había dicho antes que el amor no era una cárcel. Una vez incluso me tiró esta frase: si no puedes confiar en mí, no estamos en la misma frecuencia. Y eso me jodió. Porque yo sí confiaba en ella, al menos lo intentaba.
Pero confiar no significa ser ciego. Y cada vez me parecía más evidente que Juan no era solo un amigo. Un día me armé de valor y le pregunté directamente. ¿Alguna vez pasó algo entre ustedes dos? ¿Antes de que tú y yo empezáramos? Andrea se quedó en silencio unos segundos, luego soltó una risa. ¿Otra vez con eso? ¿De verdad vas a seguir con tu novela mental? Juan y yo jamás nos hemos besado. Nunca ha habido química. Somos familia. Pero esa respuesta no me dejó tranquilo. Al contrario. No sé si fue por la pausa antes de responder. O por esa risita que parecía más una defensa que una burla real. Ese mismo día, mientras ella estaba en la cocina, me puse a revisar una caja de fotos viejas que tenía en su mueble. Y ahí encontré algo. Una foto de Andrea y Juan en la playa. Sola. Sin amigos alrededor. Solo ellos dos abrazados, con ella en bikini y él sin camisa, muy juntos, demasiado juntos. No era una pose de hermanos. Era una de esas fotos que uno se toma cuando hay algo más. Me quedé viéndola fijo. No dije nada. Pero esa noche no dormí. Y como si el universo quisiera que me enterara de todo, empecé a notar cosas que antes ignoraba. A veces, Juan le escribía mensajes a las 2 de la mañana. Ella dejaba el celular boca abajo cada vez que estábamos juntos. Y cuando iba al baño, siempre se lo llevaba con ella. Un día, se metió a bañar en mi casa y dejó el teléfono sin bloquear. Y sí, lo abrí. No soy de esos. Nunca había hecho eso antes. Pero esta vez lo hice. Lo que encontré me dejó frío. Tenía una conversación con Juan en la que él le decía: ¿y si hoy lo hacemos otra vez? Extraño cuando nos bañábamos en mi casa, antes de que te pusieras toda romántica con tu novio. Y ella respondía con un emoji de risa. Y un SHHH, callado, que me haces caer en la tentación. Tuve que leerlo 2 veces. ¿Otra vez? ¿Bañábamos? ¿Tentación? Sentí una mezcla de rabia, tristeza y asco. Me quedé paralizado. No sabía si llorar, gritar o romper el teléfono. Ella salió del baño, envuelta en una toalla, secándose el cabello. Me miró. Y en cuanto vio mi cara, supo que algo pasaba. ¿Qué hiciste? Me preguntó. Y yo, con el celular en la mano, solo dije: ¿quién es Juan para ti, de verdad? La conversación fue brutal. Estábamos en la sala. Andrea, aún con la toalla puesta, parada frente a mí. Y yo, con el celular en la mano, temblando de rabia, de decepción y de algo más. Ese presentimiento de que lo peor aún no salía a la luz. ¿Quién es Juan para ti, Andrea? ¿Quién es de verdad? Ella no respondió enseguida. Se sentó. Se tomó la cabeza entre las manos. Y entonces dijo algo que me heló. Juan y yo fuimos algo. Hace tiempo. Pero no fue serio. Mentira. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Como si confesar un pequeño desliz del pasado justificara todo. ¿Cuándo fue eso? Le pregunté. Antes de conocerte. ¿Y después? ¿Desde que estamos juntos? Ahí volvió a dudar. Y esa duda fue suficiente. Solo una vez, al principio. Nos besamos. Pero no pasó nada más. Fue una confusión. Ya no sabía qué creer. La conversación, los emojis, las fotos, todo gritaba lo contrario. Me levanté. Agarré mis cosas. Iba a irme. Pero antes de abrir la puerta, se me ocurrió hacer algo. Algo que nunca imaginé hacer, pero que ese día no pude evitar. Tenía su laptop ahí, abierta. Y Andrea no se dio cuenta de que yo la vi escribir su contraseña cuando inició sesión. Fue como si algo me empujara a hacerlo. Entré a su galería de fotos. Y encontré una carpeta oculta. Oculta con un punto delante del nombre para que no apareciera a simple vista. Y ahí estaba el giro más sucio. Vídeos. Fotos. Selfies con Juan. Pero no de hace años, sino de hace semanas. Uno de los archivos era un vídeo de ellos en un hotel. Se reían. Andrea grababa desde la cama mientras Juan salía del baño desnudo. Ella decía: mi novio piensa que estoy en casa con gripe, y yo aquí, desintoxicándome contigo jajaja.
Sentí que el aire me faltaba. Ya no era solo la traición. Era el nivel de descaro. La burla. La doble vida. Volví a entrar a la sala. Ella todavía estaba ahí, en la misma posición, con cara de víctima. Le lancé el portátil sobre la mesa, abierto con el vídeo pausado. No dijo ni una palabra. Solo lo miró. Se tapó la boca. Y empezó a llorar. Pero yo ya no sentía nada. Ni rabia, ni dolor, ni amor. Solo vacío. ¿Desde cuándo? Le dije sin levantar la voz. Ella no respondió. ¿Cuántas veces? Silencio. ¿Juan fue el único? Ahí alzó la mirada. Y lo dijo. Sin emoción. Casi como si estuviera resignada. No. Mi corazón se fue al suelo. No porque me engañó con otro. Sino porque ni siquiera fue solo con uno. Resulta que, mientras yo luchaba por ser el novio perfecto, Andrea vivía una doble vida llena de aventuras. Juan era el más constante. Pero había otros. Un ex de la universidad. Un compañero del trabajo. Incluso un tipo con el que había coincidido en un viaje de amigas. Todo bajo el disfraz de una mujer libre, independiente y sin cadenas. Y yo, el celoso controlador por sospechar. Esa noche, no solo salí de su casa. Salí de una mentira que duró 3 años. Pero no creas que ahí terminó todo. Lo peor, aún estaba por venir. Después de salir de su casa, manejé sin rumbo durante más de 1 hora. No lloré. No grité. No rompí nada. Pero por dentro, estaba destruido. 3 años de mi vida. 3 años donde lo di todo. Donde aposté por ella, incluso cuando todo el mundo me decía que no era material de pareja seria. Y al final, no solo me fue infiel con su mejor amigo, sino también con otros que ni siquiera me imaginaba. Yo pensaba que ahí terminaba todo. Que al menos tenía el consuelo de saber la verdad. Pero Andrea no iba a quedarse callada. Y tampoco iba a dejar que el mundo pensara que ella era la villana. Pasaron 3 días. No le hablé. No respondí mensajes. Bloqueé su número, sus redes, todo. Pero un amigo me llamó un jueves en la noche. Bro, ¿viste lo que subió Andrea a Instagram? Entré desde una cuenta alterna. Y ahí estaba. Un vídeo de ella llorando, con música triste de fondo. Ojos hinchados. Voz quebrada. ¿Nunca pensé que el amor de mi vida me juzgara por tener amigos hombres? Me rompió el corazón con sus celos enfermizos. Me controlaba, me hacía sentir como una loca, me vigilaba. Yo solo quería libertad, y él solo quería posesión. Sí, bro. Me hizo quedar como un abusivo emocional. La publicación explotó. Comentarios de amigas suyas diciendo: eras demasiado para él, reina. Los hombres siempre quieren manipular y después se hacen las víctimas. Qué bueno que saliste de ahí. Y lo peor, fue cuando subió una historia con una frase. El verdadero abuso no siempre deja moretones. A ese nivel. Me llamó tóxico. Manipulador. Hasta me llegaron mensajes de odio de desconocidos. Yo no lo podía creer. ¿Ella? ¿La misma que se metía a bañar con su hermano? ¿La que tenía vídeos con otros tipos en hoteles mientras me decía que tenía gripa? Intenté ignorarlo. Pero había algo que me carcomía por dentro. No podía dejar que esa fuera la versión que el mundo se quedara. No después de todo lo que había hecho. Así que tomé una decisión. Fui a donde un amigo diseñador gráfico. Le pedí que me ayudara a armar un post. Un hilo completo. Con capturas de pantalla, fechas, conversaciones. Las pruebas que tenía. Ya habían pasado varias semanas desde que expuse todo lo que Andrea había hecho. Pensé que con eso, la historia había terminado. Que finalmente había cerrado un ciclo. Que había escapado de esa pesadilla disfrazada de relación. Pero estaba equivocado. Porque la peor parte de toda esta historia, todavía no había comenzado. Una tarde cualquiera, mientras almorzaba en la oficina, revisé los mensajes del celular. Tenía una solicitud de mensaje en Instagram. Era Juan. Sí, el mismo Juan con el que mi novia se bañaba cuando yo no estaba. El que fingía ser su mejor amigo.
El que ahora sabía que era algo mucho más. Abrí el mensaje por curiosidad. Bro. Sé que no tengo cara para escribirte. Pero necesito que me escuches. Hay algo que no sabes. Algo más jodido que todo lo que viste. Si me ignoras, lo entiendo. Pero esto no me deja dormir. Pasé el resto de la tarde con ese mensaje dándome vueltas en la cabeza. ¿Qué más podía haber? ¿Más mentiras? ¿Más infidelidades? ¿Más vídeos? A las 7 de la noche, le respondí. Mañana. 4 de la tarde. En el café del centro. Y así fue. Juan llegó antes que yo. Ya no tenía esa actitud sobradora, confiada. Estaba pálido. Ojeroso. Parecía otra persona. Nos saludamos con un gesto incómodo. Él bajó la mirada. Gracias por venir, me dijo, con voz apagada. Habla, le respondí. Pero no me vengas con excusas. Respiró hondo. Lo que te voy a contar, no lo hago para que me perdones. Lo hago porque yo también fui una pieza de su juego. Como tú. Como varios. Y entonces, soltó todo. Andrea, según él, no solo tenía una vida doble. Tenía una vida paralela entera. Juan me confesó que llevaba más de 6 años envuelto con ella, antes, durante y después de mi relación con ella. Yo era el seguro emocional. El que siempre iba a estar ahí cuando los demás fallaban. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era el único que pensaba eso. Andrea tenía una red de hombres. Todos pensaban que eran el único especial. Cada uno cumplía un rol. Uno le ayudaba con el trabajo. Otro con el dinero. Uno la complacía en lo sexual. Otro la apoyaba emocionalmente. Era una especie de relaciones por departamento. Cada quien ocupaba un puesto, y ninguno sabía de los otros. Yo me creía el más cercano a ella. Pero también me manipulaba. Me chantajeaba con cosas que hicimos juntos. Cosas que grabó, sin que yo supiera. Y ahí fue cuando me cayó un balde de agua fría. También te grabó a ti. Me paralicé. ¿Qué dijiste? Una vez me enseñó un vídeo. Ustedes estaban juntos, en tu cuarto. Parecía una noche cualquiera. Pero ella había escondido su celular en una repisa. Me dijo, si algún día este idiota se pone intenso, le muestro esto editado y digo que me forzó. Así de enferma era. Me quedé sin palabras. Andrea me había grabado sin mi consentimiento, con la intención de usar ese material como arma si yo decidía dejarla o si ella quería voltear la historia a su favor. Tenía vídeos tuyos, míos, de otros. Era su seguro contra el abandono. Contra el juicio público. Contra la verdad. Juan me mostró uno de los archivos que él mismo logró copiar antes de romper contacto con ella. Era un documento con nombres. Fechas. Una especie de diario con anotaciones como: hoy salí con Juan. Mañana veo a Camilo. Tengo que borrar los mensajes del otro antes de que revise el celular. A veces me cuesta recordar las mentiras que le dije. Era una película. Una doble vida sistemática. Calculadora. Fría. Manipuladora. Yo la enfrenté hace unos días. Le dije que ya no quería seguir con eso, que me alejaría. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Entonces prepárate para que todos sepan lo que grabé de ti. La misma amenaza. El mismo modus operandi. La bloqueó. Cambié de número. Cambié de dirección. Pero ella no paró. Una semana después, me llegó un mensaje desde un número desconocido. Una foto de mí y Andrea. Y un texto. ¿Vas a seguir hablando de mí? Porque aún tengo muchas cosas por mostrar. Ahí tomé una decisión. Fui directo a la fiscalía. Denuncié por violación a la privacidad, amenazas, grabaciones sin consentimiento. Tenía capturas, mensajes, audios, y ahora el testimonio de Juan. Lo hice no solo por mí. Lo hice por todos los que pasaron por su juego. Andrea desapareció por completo después de eso. No volvió a escribir. No volvió a publicar. No volvió a aparecer. Y yo, comencé a reconstruirme. Empecé terapia. Cambié de ciudad. Conocí gente nueva.
Y cada vez que alguien me pregunta si soy soltero, sonrío y contesto. Sí. Soltero. Pero ya no solo, estoy en paz. Porque aprendí que el amor no es entrega ciega. El amor no es aguantar mentiras disfrazadas de libertad. El amor no es jugar a perdonar lo imperdonable. El amor no debe doler. Y si duele más de lo que sana, entonces no es amor. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. Lo que viví no se lo deseo a nadie. Pero si tú también has pasado por algo parecido, no estás solo. Hay personas allá afuera que te quieren ver bien, y otras que solo quieren ver cuánto pueden destruirte sin que te des cuenta. Suscríbete si quieres más historias reales, intensas y con giros inesperados como esta. Dale like, deja tu comentario y comparte con ese amigo que necesita abrir los ojos. Porque aquí, contamos lo que otros prefieren callar. Esto fue Eso Dicen en Reddit, y lo que viene, va a estar aún más fuerte.